Hola amigos de YouTube, hoy les vengo con dos historias de terror que hizo mi prima XD. Bueno, comencemos. Antes de todo, por favor comenta y pongan me gusta y suscríbanse si quieren más vídeos así. Bueno, el primero se llama El Jardín del Terror. Hola, vengo a contarles una cojonada historia de terror, hijos de puta. Habían tres hermanos bastante traviesos. El mayor se llamaba Christian, el del medio se llamaba Dylan y la menor se llamaba Flor. Aunque eran bastantes hermanos, los niños eran pequeños. Eran una noche de sábado del 1 de enero a las 4 de la mañana. Ya había pasado la fiesta, ya habían tirado los juegos pirotécnicos, estaba todo oscurecido y la noche no se veía tan buena, parecía llover. Después de las fiestas los niños pensaban en cuál podía ser su primera travesura del año. Los niños conocían un jardín de infantes que había cerca de sus casas. Ese jardín era bastante conocido porque hace 20 años antes habían muerto decenas de niños. Ese jardín después se había vuelto un cementerio de niños. Nadie creía esa narración ni esa historia. A Dylan se le ocurrió la idea de con sus hermanos ir a averiguar ese cementerio que años antes era un jardín de niños. Según la narración de la gente, en ese jardín había un maestro que era payaso y mató a masacre a todos esos niños y ese jardín se volvió cementerio. Raúl, el culpable de toda esa masacre de niños, se volvió dueño de ese cementerio. Se decía que Raúl todos los sábados de Año Nuevo desenterraba los cuerpos y los masacraba cada vez más, los destripaba, etc. A Raúl le gustaba matar niños, jamás fue preso por todos sus crímenes. Entonces, a Dylan se le ocurrió la idea de ir a averiguar ese cementerio jardín. Ya eran las 4:30 de la madrugada, estaba lloviznando. Los hermanos travesuras cogieron sus bicis y fueron al cementerio a averiguar. Cuando llegaron, arrojaron sus bicis y trataron de entrar a ese cementerio. Había un candado, estaba clausurado ese lugar. Los niños forzaron la puerta y la abrieron. Había murciélagos, se escuchaban llantos de niños pidiendo piedad. Los niños estaban sorprendidos pero no asustados, eran tan traviesos que creían que adentro había personas bromeándolos. Entraron sin importarles nada. Adentro del jardín estaba todo quemado, había sangre y muñecos rotos. Fueron al sótano, que era el cementerio, mientras que los niños bajaron la escalera un portazo desde afuera. Los niños subieron rápidamente a ver qué pasó y la puerta del jardín, donde ellos estaban adentro, se había cerrado. Los niños empezaron a ponerse nerviosos y Flor ya estaba asustada. Dylan fue a ver por la ventana a ver si algún individuo había entrado al lugar y de repente se cerró la ventana y se apagó las luces. Cada vez se escuchaban gritos más fuertes y llantos desconsolado. Christian tenía un encendedor y iluminó un poco el camino para ir al sótano. Flor había agarrado un cuchillo y Dylan tenía un palo. Mientras que iban bajando, Christian adelante, que estaba iluminando el camino, se tropezó y cayó. Se escucharon sus gritos y se había perdido su encendedor, es decir, estaba todo apagado y no se veía nada. Dylan y Flor quedaron en las escaleras sin saber qué hacer, tenían miedo de bajar las escaleras y ser masacrados. Empezaron a llorar. Christian había dejado de gritar y se escuchó un silencio. Se encendieron las luces de repente. Dylan y Flor estaban asustados, bajaron las escaleras, tratando de ir al no lo encontraban, siguieron caminando y de repente de una tumba salió el cadáver de Christian. Le habían cortado los brazos y las piernas y en el pecho tenía escrito Salita Roja. Flor lloraba desconsoladamente y Dylan trataba de calmarla, también estaba asustado. Dejaron el cadáver moribundo de Christian ahí y subieron las escaleras y fueron al jardín. Dylan se quedó adentro del jardín y Flor pudo abrir las ventanas para salir. Flor se fue sola con su bici a buscar una ambulancia para Christian, mientras que Dylan quedó solo en ese lugar. Empezó a escuchar pasos. Dylan, asustado con un cuchillo en la mano, estaba sudando y temblaba del miedo. Escuchó que abrieron la puerta, pensando que era Flor, que había vuelto con ayuda médica y policiales para ayudarlos, y soltó el cuchillo y fue a mirar que estaba en la puerta. De repente apareció un hombre con sangre en el cuerpo, era calvo y alto, estaba pálido. Ese hombre solía ser Raúl, el hombre que mató a los niños del jardín y el dueño del cementerio. Lo tomó del cuello a un cuchillo y le cortó el cuello, le arrancó los ojos y le cortó las venas, dejó su cadáver tirado y Raúl escribió en la pared "solo falta uno", con sangre. Unas horas después, cuando ya había amanecido, volvió Flor al lugar, vio a sus hermanos muertos y lloró desconsoladamente. De repente apareció Raúl para matarla, pero no la mató, le clavó un cuchillo en la garganta y le hizo hacer un pacto con el diablo. Flor quedó endemoniada y Raúl la enterró viva con sus hermanos muertos en la
la tumba de los niños del jardín que habían fallecido años antes. 100 años después ese jardín cementerio se volvió una juguetería, solo abría los sábados de año nuevo a las 4 de la mañana, pero cada vez que iban los niños traviesos a comprar juguetes, Dylan, Flor y Christian los mataban a masacre, les arrancaban los ojos, los brazos, las piernas etc. y después ponían sus cadáveres en la estantería del juguetes. Espero que les haya gustado esta historia, espero que les haya gustado, suscríbete. Y ahora la segunda historia llamada Terror con Christian, Flor y Dylan. Hola, soy Anonymous y vengo a contarles una historia de terror. La concha de tu madre. Había una vez una niña llamada Florencia, un niño llamado Christian que tenía a su hermano llamado Dylan. Eran chicos muy traviesos y les gustaba la aventura terrorífica. Una vez del 28 de febrero, último día para terminar el mes, estaban por empezar los carnavales y Dylan, Flor y Christian salieron a una plaza a jugar por eso con espumas etc. y bueno, ellos iban corriendo por la plaza. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, era de madrugada y estaba todo de noche. La noche no era tan buena y se veía que se aproximaba mucha lluvia. Empezó a llover muy fuerte y estaba todo cerrado. Dylan, Flor y Christian salieron corriendo desconsoladamente a buscar una casa para refugiarse. Nadie les abría la puerta porque pensaban que eran delincuentes. Los niños se mojaron mucho y Christian empezó a estornudar, se había enfermado, y de repente pasó un auto negro con 4 personas adentro. Los niños, pensando que eran su salvación, esos hombres resultaron ser asesinos de niños seriales. Los niños se acercaron al auto a Christian que estaba enfermo. Un hombre abrió una puerta y lo metió para adentro. Los Dylan y Flor lloraban asustados pidiendo piedad por Christian. Se escuchaban gritos y el auto aceleró y desapareció. Después, a los minutos más tarde, apareció el auto a velocidad por la calle, de vuelta y arrojó el cadáver de Christian todo masacreado. Le habían cortado la garganta y le sacaron los ojos. Dylan vio su cadáver y se puso a llorar. Flor salió corriendo buscando una ambulancia. De repente apareció de vuelta el auto. Cada vez llovía más fuerte y había más viento, volaron árboles y estaban volando muchas cosas. Los niños estaban muy asustados y de repente pasó el auto. De vuelta lanzaron un cuchillo desde la ventana y se lo clavaron a Flor. La niña se estaba desangrando en la plaza, mientras que Dylan no sabía qué hacer y estaba asustado. Dylan le sacó el cuchillo que tenía Flor insertado, le puso un poco de pasto en la cabeza para que no se desangre más y trató de seguir. De repente vio que el auto se había estrellado. Había visto a ver qué es lo. No había cadáveres, había muñecos diabólicos y un payaso llorando sangre. Dylan fue corriendo a buscar a Flor y cuando volvieron a buscar el auto ya no había nadie. Cuando la vio a Flor, la quedó mirando impactadamente y Flor lloraba sangre y se estaba transformando en un muñeco diabólico. Se le salieron los ojos y la garganta, como le había pasado a Christian. Dylan estaba llorando y estaba enloqueciendo y se clavó los dedos en los ojos intentando sacárselos y se clavó un cuchillo desangrándose, intentado suicidarse y de repente despertó. Christian y Flor lo habían levantado de su siesta. Todo era un sueño. Era 28 de febrero y Christian y Flor habían invitado a Dylan para ir a la plaza de madrugada. Bueno, eso fue todo. Comenta, suscríbete por favor y pone me gusta. Hasta otra. Comente si quieren que haga más vídeos así. Nos vemos. Chao XD.